Se dice que cuando hay un mercado alcista, hacer dinero es lo fácil. Pero cuando llega el mercado bajista, te das cuenta quiénes estaban verdaderamente invirtiendo y quiénes estaban apostándose y beneficiándose por una subida normal del mercado. Inversionistas, quiero hablar acerca del portafolio del canal, de las posiciones que tenemos en el portafolio del canal y puntualmente explicar un par de posiciones de por qué considero que van a lograr vencer al S&P 500 los próximos 5 años y por qué las tengo en el portafolio, ya que hemos recortado posiciones. Solamente hay 5 empresas en el portafolio del canal, lo mencionábamos las últimas semanas, y esta primera empresa que regresa a máximos históricos es Meta, una empresa de la cual considero se va a beneficiar por la inteligencia artificial, por las herramientas que ellos tienen para desplegar la inteligencia artificial y por la manera en la que pueden monetizarla con ese proyecto que tienen de la generación de anuncios, además de todas sus inversiones para lo que es la inteligencia artificial en las gafas, que algunos consideran es la tecnología del futuro. Que en el futuro tendremos lentes, que es lo que puede ver lo que está a nuestro alrededor, que es la manera en la que nos comunicaremos con la inteligencia artificial de una manera como lo hacemos actualmente con los celulares o con las computadoras. Y Meta es una de las empresas que más tiempo y dinero ha invertido a esto. Por otra parte, el rendimiento ha estado muy claro. El último año el portafolio del canal generó 39% de rendimiento, mientras que el S&P 500 rondó aproximadamente un 12.7% de rendimiento, un poco más. Y lo que va del año, el S&P 500 ha tenido un rendimiento de aproximadamente un 5%, mientras que el portafolio del canal ya lleva más de un 16% de rendimiento en lo que va del año. Sí se las vio muy difícil el portafolio del canal en 2022, con el colapso de Meta, cuando se compraron acciones cercanas a los $300 y colapsaron hasta los $88. Pero a largo plazo ha vencido el S&P 500 y ese es el objetivo de este portafolio. Mostrar el portafolio del canal, nuestras posiciones y vencer al S&P 500 a largo plazo. Cuando el mercado cae, usualmente el portafolio cae más fuerte, pero cuando el mercado sube, sube con más fuerza. Entonces la idea es que a largo plazo nos separemos cada vez más con el interés compuesto. Ahora, inversionistas, para pasar a la computadora y empezar a revisar las posiciones, quiero mencionarles lo que platicaba en el último video, lo que platicaba la semana pasada, el lanzamiento de Nevo, la plataforma, la herramienta que diseñé para la comunidad, con todo lo que yo utilizo para analizar compañías. ¿Cómo es que a mí me hubiese gustado cuando empecé a invertir, analizar una empresa y cuál es la manera más sencilla de hacerlo? Eso es la base con lo cual yo realicé esto, porque también yo estudié contabilidad. Para mí, analizar los números de la compañía es muy sencillo, pero para otras personas, y me he dado cuenta con las preguntas que se me hacen, es mucho más complejo. Y claro que lo importante es que todos puedan invertir y analizar sus propias compañías, hacer su propio análisis. Inversionistas, para mí Nevo es uno de los proyectos que considero más importantes que he hecho porque creo que van a ayudar a las personas a poder hacer un análisis de empresas de una manera mucho más sencilla y también quiero hacerlo con un precio que sea muy atractivo en el mercado. Ahora, tienen 14 días gratis. Me encantaría que todos la prueben y que hagan los comentarios que quieran, porque la base de Nevo va a ser lo mismo que la base del canal y la base de los portafolios, es mejora continua, constantemente ir mejorando esta plataforma. Ahora sí, tienen 14 días gratis para que todos lo prueben, me encantaría que todas la prueben, pero después sí está el plan de suscripción, que planeo a largo plazo sea uno de los planes de suscripción más atractivos que hay en el mercado en precio, pero también en cantidad de herramientas que tienen, que estamos probando varias herramientas de inteligencia artificial para, que ya están lanzadas algunas de ellas, pero para seguirlas lanzando constantemente. Pero ahora sí mencionemos la segunda posición más grande, más importante en el portafolio, que tiene un 15% del valor del portafolio y me han escuchado hablar de ella, es Nu. Pero ¿por qué me parece tan atractiva? ¿Y por qué es que en estos momentos considero ha sido un momento bastante bueno para agregarla a mi portafolio? Y es que cotiza 30 veces las utilidades de los últimos 12 meses, pero su crecimiento, ahí está la clave. Cotiza a 17 veces las utilidades que se espera que esta compañía genere en 2026. Y tuvo un freno muy importante, que es algo que tenemos que considerar en esta inversión a largo plazo, que son el tipo de cambio, porque la compañía reporta sus números en dólares y eso es lo importante. ¿Cuál es tu utilidad por acción en dólares? Números dolarizados. ¿Cuánto efectivo tienes en dólares? Eso es lo importante. Entonces, se ingresa más en la moneda de Brasil o en la moneda de pesos mexicanos, en la moneda de Colombia,
no es muy relevante si no se va a ver reflejado el beneficio en los dólares, porque así es como cotiza y eso es lo que a mí me interesa. Entonces su crecimiento, que ha sido muy imponente, estamos hablando de que en promedio los últimos 5 años creció en un 70% en promedio anual y ahí parece que hay un error, pero no lo hay. 70% de crecimiento en promedio anual. Pasó de tener en 2022 1.24 mil millones de dólares de ingresos en un trimestre a ahora estar ingresando en un trimestre 3 mil millones de dólares. Vemos los números sumados en los últimos 12 meses y vemos que en 2022, en un año estaba generando 3.7 mil millones de dólares. Ahora está generando 11 mil millones de dólares. Eso es lo impresionante. Vamos a hablar acerca del flujo de efectivo que ya ha comenzado a aumentar. Y algo muy importante de las empresas de América Latina es que no se ven muy afectadas a comparación de esa cultura de compensación en acciones que hay en Estados Unidos. Aquí el efecto suele ser muy mínimo, que sí hay que revisarlo, pero suele ser muy mínimo. Los premios en compensación en acciones por sí solos se podrían ver altos. Podríamos decir, oye, están pagando los últimos 12 meses 270 millones de dólares en premios en compensación en acciones, pero no han aumentado, se han mantenido igual desde 2022. Y cuando lo comparamos con el flujo de efectivo, vemos que no es muy relevante, mientras que en las compañías de Estados Unidos se comen una gran parte del pastel de los flujos de efectivo, podríamos decir. Entonces, ¿qué pasa con el flujo de efectivo por acción? Está ya en 73 centavos por acción los últimos 12 meses. Vamos a ver la utilidad por acción. Otra vez, muy importante, 43 centavos de utilidad por acción los últimos 12 meses. De aquí los márgenes han ido mejorando y se espera que continúen mejorando porque ellos ya tienen un despliegue comprobado en Brasil. Ya tienen una rentabilidad importante en Brasil, un mercado muy desarrollado en Brasil y están tratando de hacer lo mismo en México para posteriormente también continuarlo haciendo en Colombia y verán después los lanzamientos a otros países que pueden hacer porque solo opera en 3 países: Brasil, Colombia y México. Y algo que le afectó mucho el último trimestre, y quisiera ver aquí el número trimestral, algo que le afectó mucho el último trimestre, lo podemos ver en la utilidad, es el tipo de cambio. 552 millones de dólares en utilidades hace un trimestre, para después 557 millones de dólares en utilidades. El crecimiento se estancó, pero parte fue por el tipo de cambio, que ahora ya no va a ser un problema este trimestre y considero, es mi expectativa, que va a tener un colchón mucho más favorable para el próximo año completo. Veamos el tipo de cambio que ha pasado. El último año contra el peso mexicano, el dólar ha tenido una apreciación, el dólar contra el peso mexicano, de un 2%, porque ya ha comenzado a bajar. Y considero que el próximo año está una situación más favorable para NU. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio va a poder estar rondando 20 pesos en noviembre y va a tener una situación muy similar. Entonces sí, como el tipo de cambio ha estado bajando un poco por las cuestiones que ha visto Estados Unidos, esto va a favorecer los próximos trimestres de NU. Volteamos a ver contra el peso colombiano y el peso colombiano se ha apreciado contra el dólar. El dólar se ha depreciado en 0.89 centavos el último año. Situación muy distinta que vemos a largo plazo. Las monedas contra el dólar suelen depreciarse. Pero mencionemos la moneda brasileña, que es la mayor cantidad de sus ingresos. Y la moneda de Brasil lo que ha visto es una apreciación contra el dólar este trimestre. Ahí está lo importante. El dólar se depreció contra la moneda brasileña en un 4% hace un año. Entonces, este reporte trimestral del segundo trimestre va a ser muy atractivo a comparación de lo que había sido anteriormente. ¿Por qué? Porque vimos que hubo una situación bastante compleja de una subida en el valor del dólar muy rápida. Estamos hablando de que hubo una devaluación para la moneda de Brasil, llegó a estar devaluada en un 26%, pero eso ya está detrás, eso ya quedó atrás, esa complicación, ese comparable ya está atrás. Ahora hay un beneficio por el tipo de cambio y el tipo de cambio va a poder volver a fluctuar y ya va a afectar o debería de afectar menos por estos periodos del dólar que hubo, que el dólar se apreció de una manera importante contra las monedas latinoamericanas, sea el real brasileño, sea el peso colombiano o el peso mexicano. Con lo cual sí se encuentran, en mi opinión, en una situación favorable para las utilidades este año y el próximo año. Ahora, para una consideración a largo plazo, para mí el tipo de cambio debe ser importante considerado como riesgo. Es un riesgo el tipo de cambio. Cuando no estás ingresando en dólares, ingresar en otra moneda debe de ser a largo plazo un riesgo, en mi opinión. Esa es la manera en la que yo lo manejo. Porque hemos visto monedas que tienen devaluaciones importantes,
que tienen países que tienen de repente o de pronto inflaciones importantes, y eso es algo que hay que considerar. Estados Unidos, ese riesgo de una inflación importante también lo puede tener, pero otros países pueden ser mucho más susceptibles a eso. Y si Estados Unidos se afecta, hemos visto, los otros países se pueden afectar más, de una manera más importante. No todos, no estamos generalizando, pero sí, el tipo de cambio es un riesgo que hay que considerar. Considero el real brasileño, el peso mexicano y el peso colombiano están en una situación relativamente estable, una situación en estos momentos y en los próximos trimestres, en mi opinión, relativamente favorable, para lo cual a largo plazo en esta empresa, en los próximos 5 años, no lo veo como un riesgo que perjudique mucho, sino un riesgo que considero, un riesgo importante a considerar. Un crecimiento que podríamos ver de la utilidad por acción en el último año de 41%, pero no es algo relevante. Yo quiero hablar acerca del crecimiento en ventas y cómo es que se debería o cómo es que se podría disminuir. El crecimiento en ventas que se vaya a normalizar exactamente en un 19%, ¿qué? Este último trimestre, el crecimiento pudo haber sido reportado sin considerar el tipo de cambio, era de un 40% aproximadamente. Pero como hubo una devaluación que les mostré, hubo una devaluación del real brasileño, el peso mexicano y el peso colombiano, el número que resulta en dólares es un crecimiento de 19%. Entonces, aún y con la devaluación, un 19% de crecimiento me parece increíble. Y ahí es donde yo quisiera considerar el crecimiento de las utilidades para esta compañía. Con su rentabilidad en México, con su expansión en Colombia, con la posibilidad de otro país, yo lo que quisiera considerar en U, que es por lo cual es la segunda posición más grande de mi portafolio, por el manejo que tienen de capital, por el crecimiento que tienen, otra vez un 19% que yo considero en utilidad por acción y una evaluación de, sí, algo optimista, pero 24 veces utilidades, para mí este es un crecimiento que en mi opinión sería conservador para esta compañía, para cómo ha estado haciendo las cosas en esta fase de crecimiento temprana que se encuentra. Y con esto, que en mi opinión sería algo conservador en cuestión del crecimiento de utilidad por acción, estaría recibiendo un 12% de rendimiento en promedio en los próximos años. Ahora, el múltiplo no lo quiero subir. Para mí este múltiplo ya es un múltiplo aceptable, un múltiplo atractivo porque es una compañía de América Latina. Aquí, y esto se va a ver muy optimista, pero los números de No la han respaldado los últimos años. Y eso fue lo complicado inicialmente para mí. Poder darle esa expectativa a los próximos 5 años, porque para mí tener una expectativa de un crecimiento de utilidad por acción de 25% es muy alta, pero no se encuentra en esa fase de crecimiento que me permite pensarlo, y esa es mi expectativa, un 25% de crecimiento de utilidad por acción en los próximos años. Eso es lo que yo considero que puede pasar. Entonces, aún y del precio actual, que yo compré las acciones por debajo de los $12, pero aún y del precio actual, estaría yo recibiendo un 18% de rendimiento los próximos 5 años. Sí, entiendo que es complicado pensar en ese 25% de crecimiento en la utilidad por acción, pero lo vemos en las ventas, lo vemos en lo que ha pasado en la sumatoria de los últimos 12 meses. Las ventas han pasado de 5,000 millones de dólares a los 11,000 millones de dólares en 2 años y medio. Que continúe esta tendencia y aumente la rentabilidad ahora, que se desacelere. Entiendo que se pueda desacelerar a lo que vimos el número trimestral, a un crecimiento de 20% en ventas, pero que continúe, de un 20% en ventas, pero que continúe el aumento en rentabilidad. Y ya podría ver yo ese 25% de crecimiento en utilidades. Sí, es algo elevado, pero es una compañía que considero, ha demostrado, puede tener esa expectativa de mi parte, con la rentabilidad que sí, efectivamente está mejorando, que pasaba de una rentabilidad de 41% en margen bruto y 12% en margen de utilidad a un margen de utilidad de 17% y el margen bruto de 40%. La mejora es muy notable y es una mejora que continúa. Estamos viendo 17%, 19%, 19%, 17% cuando venía a estar en el 14, en el 13, en el 12 y había tenido periodos negativos en los últimos años en los márgenes netos. Entonces, inversionistas, para mí, las expectativas que tengo con esta compañía, gracias a lo que han logrado los últimos años, me permite considerar ese retorno de 18% en promedio anual los próximos años, cumpliéndose mis expectativas, que considero expectativas justas para la compañía, aceptables para la compañía, con lo que han demostrado. Por otra parte, y más brevemente, me gustaría mencionar las otras posiciones, que Google no la vamos a ver en este video, porque ya la hemos visto en algunos videos anteriores. Hablaremos más de ella en nuestros próximos meses y en las próximas semanas, conforme vaya saliendo información de la compañía, información nueva,
proyectos nuevos, actualizaciones de lo que está pasando con Waymo, pero quiero aprovechar para mencionar lo que es PayPal y Salesforce, que son las otras dos compañías que tenemos en el portafolio. Y es que PayPal, su crecimiento se ha estancado. Sí, es una compañía que fue una situación de turnaround y por lo que estoy invirtiendo en esta compañía es por la evaluación y por la posible expansión de múltiplo. Considerando el nuevo equipo directivo y las inversiones que han estado haciendo, que están retornando a tener algo de crecimiento. Ahora, cuando digo que las ventas se han estancado es porque han dejado de crecer como crecían. Crecían a doble dígito en promedio anual los últimos 5 años, 11%. Pero si volteamos a ver la sumatoria de los últimos 12 meses, se ha pasado a crecer de 30 mil millones de dólares a 31 mil millones de dólares en prácticamente un año. Eso es un crecimiento muy lento, un 4% de crecimiento el último año. La utilidad por acción no ha crecido tampoco desde 2021. Estamos hablando de 4.41 dólares por acción, ahora los 4.47 dólares por acción. Pasamos a ver lo que es, la compañía está muy bien manejada con el nuevo CEO, no tienen deuda prácticamente, tienen la misma cantidad de deuda y efectivo. Y el nuevo CEO, el nuevo equipo directivo, lo que estoy impulsando bastante importante son las recompras de acciones. Y esto es algo que considero muy importante en la tesis de inversión de esta compañía. Los últimos 3 años en promedio ha recomprado 5% en promedio anual de las acciones, 5.18%, lo que equivale a que cada año ha sido dueño, si lo hubieses tenido los últimos 3 años, de un 5% más de la compañía. Considero que eso va a apoyar el crecimiento de utilidad por acción. Y es por eso que esta gráfica se ve mucho mejor, el crecimiento en utilidad por acción, de lo que se ve en la utilidad general. El crecimiento en utilidad por general no ha sido mayor. Ha pasado de tener 5 mil millones de dólares, 5.21 mil millones de dólares en 2021 en utilidades a 4.55 mil millones de dólares. Pero en el mismo periodo, en la utilidad por acción, vemos que pasó de 4.41 a 4.47. Ese es el beneficio de las recompras de acciones a una valuación atractiva. Y el crecimiento considero puede volver a crecer con este equipo directivo y los proyectos que están realizando. Vamos a ver si se vuelve realidad. Esa es mi expectativa. Recuerden, puedo estar completamente equivocado. No estoy aquí para hacer ninguna recomendación. Estoy platicando qué es lo que yo estoy haciendo y qué es lo que yo estoy analizando. Pero es tarea de cada uno de ustedes hacer su propio análisis y tomar sus propias decisiones. El flujo de efectivo, una vez más, empieza a beneficiarse. Y lo que asustaba de esta compañía eran los premios en compensación en acciones. Pero ya han comenzado a disminuir. Porque los premios en compensación en acciones sí iban aumentando, mientras que las ventas ya no. Entonces pasaron de 1.28 a 1.36, 1.44, 1.5 mil millones de dólares, mientras que se mantenían igual los flujos de efectivo, disminuían inclusive. Estamos hablando de que en 2023 repartieron 1.38 mil millones de dólares en premios en compensación de acciones con un flujo de efectivo de 2.75 mil millones de dólares, prácticamente la mitad de lo que generaba en flujo de efectivo. Después de que iba colapsando, lo repartían en premios en compensación de acciones, pues ¿de qué estás compensando a los empleados, a los colaboradores, si la empresa no está haciendo las cosas muy bien, si está dejando de crecer? Y hemos visto que el nuevo equipo directivo se ha enfocado en rentabilidad y se ha enfocado también en alinear lo que es la compensación con los resultados de la compañía. Y ha subido el flujo de efectivo una vez más. Eso es lo que me parece importante. Entonces, inversionistas, una situación en la que sí, no es una situación que vea de alto crecimiento, es una situación en la que yo veo una expansión de múltiplo. Y si pasamos a la calculadora, lo que yo podría ver para PayPal es que una compañía en la que yo consideraría con las recompras, que están recomprando aproximadamente el 5% de las acciones cada año, con las recompras de un 5%, más otro 6 a 7% que puedan crecer la utilidad por acción de manera orgánica. Entonces sería un 12% de crecimiento los próximos 5 años. Claro, es algo optimista, pero estoy considerando que van a ir teniendo efecto las inversiones del equipo directivo y los proyectos del equipo directivo. Entonces vamos a decir un 12% de crecimiento en utilidad por acción y que el múltiplo se acerque a lo que está cotizando en el mercado, que es entre 19 y 21 veces. Vamos a decir que podría cotizar a 20 veces. Entonces 20 veces de utilidad, 20 veces utilidades con un crecimiento de 12% en los próximos 5 años en promedio anual, ya me da un retorno de un 16% en promedio anual. Sí, aquí tendría que mencionar que esto podría ser también un 10%, pero una vez más, con un múltiplo de 20 veces utilidades, que me parece aceptable para esta compañía en promedio con el mercado, y un crecimiento de 10%, 5% por sus recompras y otro 5% por crecimiento en utilidades, vería un retorno de 14% en promedio anual, yendo o considerándolo yo algo conservador,
porque creo que el equipo directivo sí está haciendo las cosas bien y considero que PayPal sí tiene un poder de marca que pueden seguir trabajando. Entonces sí, cerraría con Salesforce, que considero me va a ayudar también a vencer al mercado en este portafolio. Y es que Salesforce, tanto la tengo en el portafolio personal como en el portafolio del canal, cotiza muy elevado, pero porque la rentabilidad no estuvo ahí los últimos trimestres. Y si lo vemos en la sumatoria de los últimos 12 meses, podemos ver cómo es que ha estado mejorando considerablemente su rentabilidad. Ha crecido en los últimos 3 años su flujo de efectivo en promedio anual en 30%. Es una mejora muy importante, un crecimiento muy importante. Tema, los premios en compensación en acciones. Sí, recordemos, las empresas de Estados Unidos y más las fintech, más las tecnológicas, suelen tener el tema de los premios en compensación en acciones. Se comían prácticamente la mitad o más de la mitad de su flujo de efectivo con los premios en compensación en acciones. Pero ahora eso ha cambiado. Están explotando el flujo de efectivo mientras que está disminuyendo el premio en compensación en acciones, que los últimos 12 meses fueron de 2.43 mil millones de dólares. Entonces, un crecimiento muy importante que considero predecible. Una compañía que tiene un crecimiento en ventas continuo, venía de doble dígito, ahora se desaceleró a rondar el 8%, pero también tienen un crecimiento, una vez más, en la utilidad por acción. Entonces, esto es lo que yo considero la compañía está haciendo de una manera excelente. Rentabilizarse mucho más, mientras que baja los premios en compensación en acciones, mientras que no tiene deuda, además de que continúan invirtiendo en el negocio y en los Salesforce Agents que están desarrollando, que son agentes de inteligencia artificial para apoyar con las ventas de las empresas, que considero que son herramientas muy útiles para el futuro. Y aquí están los márgenes. Esto es lo que puede mostrar qué es lo que ha estado pasando. Entonces, si vemos trimestralmente, los últimos 3 años los márgenes han mejorado abismalmente, pero inclusive de 2023, el último trimestre, de un margen bruto de 75%. Lo importante es el margen de utilidad en esta empresa. 14% de margen de utilidad, a pasar a un margen de utilidad de 15.68%, con un margen bruto de 76%. Entonces, 15.68%. Mientras continúan creciendo ventas, continúan creciendo utilidades por el margen que están mejorando, mientras están comenzando a recomprar acciones, porque no las recompraban, comenzando a recomprar acciones, disminuyendo el premio en compensación en acciones, la compañía considero está haciendo las cosas necesarias para poder tener o para poder vencer al mercado. Con una evaluación, no tenemos que ir a la calculadora, una evaluación de aproximadamente 24 veces, si la compañía continúa creciendo aproximadamente 12 veces utilidades, que considero puede estar más cercano al 15% de crecimiento anual los próximos 5 años, su crecimiento de utilidad por acción, y cotizar a 24 o 25 veces utilidades, ahí está el retorno. 15% de retorno anualizado en promedio sería mi expectativa personal, que otra vez puedo estar equivocado, pero si continúa bajo la línea de cotización de 24 o 25 veces y que crezca a 15% anual, ahí es donde va a estar el retorno de las acciones, en ese 14-15%. Eso es lo que yo considero una empresa a un valor bastante atractivo, una empresa que sí es la posición más pequeña del portafolio con un 5.71%, pero que creo va a poder ayudar al portafolio a tener un buen desempeño. Y ahora sí, inversionistas, habiendo dicho esto, habiendo visto las posiciones del portafolio, una vez más, para yo tener una empresa en el portafolio, tengo que poder considerar predictibilidad, pero que considere yo personalmente que vaya a superar el SP500. Idealmente, crecimiento en utilidad por acción con al mismo tiempo expansión de múltiplo. Esa es la clave, en mi opinión, para vencer al mercado, lo que yo estoy tratando de buscar, lo que yo estoy tratando de hacer. Situación que pasó con Facebook, situación que vimos con Amazon en mi portafolio personal, situación que vi y que espero vaya a repetirse con Google, que pueda volverse a repetir o que pueda haber también con el caso de Nu. Entonces, inversionistas, yo ahora sí, hasta aquí les voy a dejar este video. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.